He visto muchos juicios de custodia y una de las cosas más preocupantes es darme cuenta que entre los jueces, los abogados, incluso los padres y las madres, algo a lo que no le ponen mucha atención es a lo que están sintiendo las niñas y los niños que están en mitad de este juicio. Soy Juan Aguilar, me especializo en juicios familiares y hoy quiero hablar un poco de lo que sucede en un lugar al que no se voltea a ver mucho. ¿Qué es exactamente lo que están sintiendo las niñas y los niños que están involucrados en un juicio? ¿Quién se va a quedar con el niño? Es una frase muy común en los juicios familiares, ya sea divorcios, guardas y custodias, incluso pensiones alimenticias o cualquier otro que involucre a un menor y sus cuidados. Suena como si se tratara de un objeto olvidado o algo que se le puede repartir a alguien, como si fuera un trofeo que se va a llevar a casa el ganador. Desgraciadamente es una expresión que reduce a un humano a un símbolo de victoria, como si se tratara de una propiedad que puede ser asignada, repartida o producto de un triunfo. Pero no es así. Estamos hablando de una persona, de alguien pequeño, vulnerable, que no eligió que sus padres se separaran, que no eligió estar metido en este problema jurídico. De alguien que sus objetivos son simples, jugar, aprender, que mantiene rutinas que le dan una estabilidad emocional. Y de repente, en estos juicios familiares, en estos conflictos que existen entre padres y madres, estas rutinas se rompen, destruyendo así no solamente un núcleo familiar, sino la estabilidad emocional. Las infancias se ven trastocadas por estas decisiones que no son de ellos y que no entienden. ¿Por qué tiene que organizarse con tanto tiempo para saber quién va a recogerlo de la escuela, con quién va a pasar el fin de semana? Si tiene que llevar ropa nueva o su papá o su mamá le va a comprar. ¿Qué pasa con sus juguetes favoritos? ¿Por qué su juguete no puede ser el que tiene toda la semana y tiene que haber uno especial en la casa donde va a dormir el fin de semana? Hablamos de alguien que no se puede representar a sí mismo ante un juzgado, que necesita de un adulto que sea su voz ante un juez. Sin embargo, lo que sí pueden es sentir cada grito, cada amenaza, cada silencio, cada frase dicha en contra de su padre o de su madre. Sienten cada convivencia y cada visita cancelada. Sienten las ausencias, sienten los enojos y la frustración por acudir a un juzgado. Y aunque no son conscientes completamente de qué está sucediendo y de qué se trata un proceso legal, todos estos sentimientos van trastocando su infancia. Este video no busca imponer una verdad ni entrar en una competencia de razones. Busca abrir una ventana para mirar con honestidad a quienes no pueden representarse a sí mismos, a quienes en medio de un proceso judicial son los más vulnerables, las infancias. Es para entender qué se vive desde el otro lado, desde la experiencia de las niñas y de los niños. Porque el centro de un juicio familiar no debería de ser el conflicto entre dos adultos, sino las infancias involucradas. Por eso tratan de ser enfáticas las resoluciones judiciales, siempre que nos hablan del interés superior de las infancias. Y es así como los jueces deben de resolver cada una de sus actuaciones, buscando que siempre se privilegie el interés de los niños y de las niñas. ¿Qué es realmente la custodia? La custodia es la facultad de cuidar a un menor en su día a día, involucrarse en su educación, en su salud, en su bienestar, en su entorno, en su estabilidad emocional, en su crianza, en inculcar valores. Es una función que implica tiempo, paciencia, presencia, compromiso constante y dedicación emocional para lograr que las infancias puedan desarrollarse adecuadamente. No es un premio que se le otorga a quien más lucha en un juicio, a quien tiene mejores argumentos legales, a quien hace más procesos, a quien presenta más escritos, a quien busca siempre tener la razón. No es eso. Y tampoco es un castigo para quien se fue de la casa. Tampoco es un castigo para que le ponemos la etiqueta del malo de la historia. No es un derecho exclusivo de uno de los padres. La custodia no se trata de ganar, se trata de cuidar. Es una obligación que nace del interés superior de la niñez. Una obligación que debe ser ejercida con amor, pero también con estructura, con rutinas claras, límites saludables y con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La ley nos dice que el interés superior debe guiar todas las decisiones relacionadas con los menores de edad. Y esto no tendríamos que pensar que es solamente aplicable para las autoridades o para los jueces. También para los padres y para las madres debería de ser una guía para cuidar el desarrollo de sus hijos. Pero entonces, ¿por qué tantos juicios se convierten en batallas de ego? ¿En qué momento dejan de pensar en los niños para luchar por su propio orgullo? Se vuelve una competencia legal para conocer quién tiene la razón sin voltear a ver lo que de verdad importa, que son las infancias. Por eso debemos de tener claro que este interés superior de la niñez del que tanto se habla y del que tanto nos dicen los abogados, mencionan los jueces en sus escritos, no es un lema moral,
Es un principio jurídico que debe imponerse sobre los derechos de los adultos en beneficio de los niños. ¿Qué siente un niño o una niña en un juicio de custodia? Imaginen tener 6, 8, 10 años. No entienden bien qué es un juez, una demanda, mucho menos qué significa custodia provisional, pero sí entienden que sus padres ya no se hablan, que hay una tensión permanente y que hay algo que no está bien en su vida, porque ya no es la misma ni es como la conocían. Saben que cuando hay que pasar el fin de semana con el otro padre, quien se queda en casa sufre, les dice que está triste o se enoja. Que cuando preguntan qué les está pasando, contestan con evasivas y les dicen que no es asunto suyo, que son temas de adultos, que no tienen por qué meterse. Y entonces el niño o niña que no sabe qué es lo que pasa, llena los espacios vacíos con miedo, culpa y confusión. Imagina cosas que no tienen sentido. Se pregunta si es culpable, trata de mejorar, portarse bien para que ya no discutan, o se encierra en sí mismo y se aísla de todos. Los pensamientos comunes de los niños involucrados en juicios familiares suelen ser: ¿será por mi culpa que ya no se quieren? Si digo que quiero quedarme con uno, el otro se va a enojar. ¿Y si no vuelvo a ver a mi mamá o si no vuelvo a ver a mi papá? Y un sinfín de preguntas que lo único que reflejan es el miedo que están experimentando. Lo llaman custodia compartida, régimen de convivencias, custodias provisionales, convivencias supervisadas. Pero para las infancias muchas veces esto solamente se convierte en un carrusel de ansiedad, una montaña rusa de emociones que nadie les está ayudando a comprender. Y esto no lo digo para crear culpa en los involucrados. Lo digo para abrir los ojos. Las infancias también se encuentran metidas en un juicio. Aunque no vayan a los juzgados, aunque no vayan a las audiencias, aunque no tengan un abogado que los represente, aunque no sean los que firmen los escritos, las infancias también se encuentran inmiscuidas en estos procesos legales. Y este es un tema que tanto los padres como las madres, así como los abogados que los asesoramos, debemos de tener muy presente, porque todas estas acciones que se desarrollan al interior de un juicio deben de estar cuidadas en términos de lo que prevé la ley. La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes prevé que todos los procesos en los que estén involucrados, incluso los judiciales, deben de apegarse a reglas que respeten sus derechos. Por lo tanto, todos los actos que se desarrollen deben de ser cuidadosos para no transgredir la integridad de los menores. Pero no olvidemos también algo muy importante: las infancias involucradas en un proceso legal deben de ser escuchadas. La ley dice que las infancias tienen derecho a ser escuchados en aquellos procesos en los que se encuentren involucrados sus derechos. Esto no significa que las niñas y los niños deban de tomar las decisiones relevantes para un juicio, ni que a partir de lo que estos digan se va a resolver en tal o cual sentido un proceso legal. Significa que su voz importa, que deben ser escuchados para que la autoridad conozca sus realidades y conozca desde sus ojos cómo están experimentando estos procesos. Porque sus emociones deben de ser consideradas en un juicio, ser tomadas en cuenta y respetadas. Pero seamos honestos, a muchos adultos les da miedo escuchar lo que sus hijos piensan, porque podría mostrar una vivencia dolorosa que está sucediendo en el hogar o una perspectiva inesperada de lo que han planeado. Porque cuando un niño es escuchado en un juzgado, puede derrumbar el relato que cada una de las partes ha construido para ganar un juicio. Sin embargo, olvidan que escuchar a las infancias no es ponerlos a testificar en favor de uno o de otro, no es interrogarlo, es permitirle expresarse en un entorno profesional y neutral donde se sienta seguro para contar lo que vive sin ser presionado. Porque cuando los niños se sienten escuchados, también se sienten protegidos. Y no importa la edad que tengan, porque la ley prevé también que los niños y las niñas deben de ser escuchados y tomados en consideración de acuerdo a su edad y a la madurez emocional que presentan. ¿Cuáles son las cosas que no debes hacer con un niño en un juicio de custodia? Usarlo como mensajero para enviarle recados a tu contraparte, decirle, dile a tu mamá que esto, dile a tu papá que lo otro. Hablar mal del papá o de la mamá, aunque pareciera que es de forma sutil, los niños lo resienten. Hacerlos testigos de peleas o conflictos legales que no necesariamente tienen que estar enterados. Si bien es cierto que tienen derecho a conocer qué es lo que está sucediendo, también es cierto que debes de manejarlo de una forma adecuada, de acorde a su edad y a su madurez emocional, para que no tus palabras se transformen en algo que los pueda dañar. Tampoco debemos de presionarlos para que elijan al padre o a la madre. Y estas cosas que son muy importantes. No usar palabras fuera de contexto, no manipularlos con el miedo, no inventar alianzas o enemigos donde no los hay. Recuerda que los niños y las niñas no deben de cargar con tus emociones, con tus frustraciones ni con tus obligaciones de adulto que están pendientes. La alienación parental, aunque jurídicamente es muy controvertida,
es identificada por los tribunales cuando se acredita la manipulación emocional de los menores. Por su parte, la Suprema Corte ha determinado que debe evitarse cualquier acción que obstaculice el vínculo del niño con ambos progenitores, salvo que existe un riesgo real y comprobado para las infancias. Y entonces, ¿cómo vamos a decidir una custodia sin lastimar a las infancias? ¿Quién debe tener la custodia? La madre por ser mujer y tener el instinto maternal, el padre por ser proveedor y aportar mayor dinero. Ninguna de estas dos situaciones es real y es aplicable a todos los casos, por lo tanto no pueden ser reglas. Para tomar una decisión justa, es necesario mirar más allá de los roles y los estereotipos de género y centrarse en lo que verdaderamente necesitan las infancias. La custodia debe asignarse a quien pueda garantizar varios aspectos primordiales para la vida de las infancias. La estabilidad, con la finalidad de que exista un entorno predecible, afecto para que se sienta querido y valorado, continuidad para que sus rutinas no se vean interrumpidas sin razón y sobre todo seguridad emocional y física para que su desarrollo sea adecuado. Cuando se cumplen estas condiciones, la custodia puede ser ejercida por la madre, por el padre, incluso por familiares cercanos como podrían ser abuelos, tíos y en casos extremos, siempre y cuando se busque salvaguardar la integridad y los derechos de las infancias, podrá ser incluso desarrollada por alguna institución de gobierno. Cada caso se tiene que analizar de manera distinta. Por eso no vale la pena pensar en qué sucedió con mi vecina, el conocido que nos dijo cómo le había ido en su juicio. Siempre es necesario que se valore qué está sucediendo con nuestro juicio, con los menores involucrados y con las necesidades que cada uno de ellos tiene. Pero en todos los casos, lo que debe de prevalecer es el bienestar de los niños y de las niñas. La ley contempla que las decisiones sobre la custodia de los menores debe tener como criterio primordial el interés superior de la niñez. Y esto no debe de presumirse y no debe de asumirse porque creemos que tal o cual padre o madre podría ser el más indicado. Estos criterios deben asegurarse y comprobarse con pruebas claras y con hechos. Recordemos que el centro de un juicio familiar no debería ser el conflicto, sino las infancias involucradas. Si estás en medio de un juicio por la custodia de tus hijos, hazte esta pregunta. ¿Estoy peleando por mi hijo o por mi hija? ¿O estoy peleando solamente en contra del otro adulto? La diferencia es enorme y las infancias lo perciben. Se dan cuenta en los gestos, en la manera en que te diriges a ellos. Perciben cuando alguien pelea por demostrar algo y no por protegerlos. Y esto va a permanecer ahí, como una herida durante mucho tiempo. Tu hijo necesita que lo cuiden, que lo escuchen, que lo abracen, que lo saquen de ese fuego cruzado entre papá y mamá, que le devuelvan la tranquilidad que necesita para crecer. Porque las infancias no necesitan a un padre y a una madre juntos, necesitan a un padre y a una madre que los cuiden y que protejan sus derechos. Las infancias necesitan protección, no instrumentalización. Requieren que alguien los defienda con empatía, no que los utilice como argumento legal o emocional para vencer al otro. Y si tú no puedes darle eso, probablemente no estás preparado para ejercer la custodia. O tal vez necesitas ayuda y está bien pedirla y está bien resolver los problemas que tienes pendientes. Reconocer tus necesidades emocionales también es una forma de cuidar a tus hijos. Recuerda que ellos no son armas, ni son premios, no son trofeos, no es algo que te tengas que ganar. Es alguien a quien tienes que cuidar. La intención de este video es quitar un poco los artículos de una contienda. Es limpiar un poquito el panorama de los argumentos legales que tratan de ganar un juicio. Es buscar alternativas para que las infancias puedan ser protegidas y cuidadas. Pongamos a las infancias en el centro de los juicios familiares. Recordemos que ellos no pueden representarse a sí mismos. Piensa en qué recordarán tus hijos cuando miren atrás después de este proceso. Si necesitas asesoría legal o tratamiento psicológico para enfrentar un proceso familiar, asesórate de profesionales. Busca que cuenten con un enfoque de infancia o busca instituciones especializadas para el tratamiento de estos conflictos. Recuerda que una información acertada puede cambiar todo tu proceso. Nos vemos en el próximo video y recuerden dejar su like, comentar y compartir. Espero que este video sea de gran ayuda para todos ustedes.